El beso de seda, capítulo 11, de Bárbara Cartland. Con razón se mostraba tan despectivo. Con razón la había insultado. Con razón él la había considerado atrevida y perversa. Volvió a ruborizarse en la oscuridad. Así, mientras se hundía en las profundidades de sus cavilaciones, sintió de nuevo su beso, consolador, gentil en su boca torturada. Debió quedarse dormida en el laberinto de sus pensamientos. Oyó de pronto que llamaban a la puerta. Varia levantó la cabeza. El sol penetraba un poco a través de las cortinas, que eran levantadas por el viento, que entraba por la ventana abierta. Ella guardó silencio y volvieron a llamar. Comprendió cómo debía aparecer en la cama, aún vestida con su traje de noche bordado de pedrería, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. «Adelante», dijo. La puerta se abrió y vio, con alivio, que era Annette la que estaba ahí. «A la señorita la llaman», empezó a decir en francés, solo para interrumpirse y exclamar: «¡Caramba! La señorita tiene puesto todavía su hermoso vestido». Varia se levantó poco a poco. «Creo que me quedé dormida», dijo titubeante. «Está arrugado, pero yo lo plancharé», ofreció Annette. Después añadió a toda prisa: «Me había olvidado. A la señorita la llaman por teléfono». No quiero hablar», contestó Varia con rapidez, suponiendo que debía ser Pierre quien le estaba llamando. «Es una llamada de Suiza», aclaró Annette. «¿De Suiza? Debe ser mamá». Annette cruzó la habitación. «La señorita debe quitarse el vestido», sugirió. «Es Henry quien recibió la llamada y me envió para despertarla. Le parecerá un poco extraño que la señorita vista aún su hermoso vestido». Sí, por supuesto», reconoció Varia. Dejó que Annette lo desabotonara. Se puso a toda prisa una bonita bata de satén y bajó corriendo por la escalera para entrar en la pequeña habitación contigua al vestíbulo, donde vio a Henry esperando junto al teléfono. Tenía el auricular en la oreja y levantó la mirada al verla aparecer. «La señorita está aquí», dijo el sirviente a la operadora. «Es una llamada personal de Suiza, señorita», explicó a Varia. Varia tomó el teléfono y entonces una voz masculina dijo en inglés, con solo un leve acento extranjero: «¿Habla la señorita Millfield?» «Sí, soy Varia Millfield. Habla el doctor Berger». «Oh, doctor Berger», exclamó Varia y recordó que era el director del sanatorio donde su madre estaba internada. «¿Cómo está mi madre? ¿Pasa algo malo?» «Me temo, señorita Millfield, que debe prepararse para recibir malas noticias», contestó el doctor. «Su madre ha empeorado. Será preferible que venga usted a Lausana lo antes posible». «¿No está muerta?», preguntó Varia, haciendo un gran esfuerzo para pronunciar aquella terrible palabra. «No, señorita Millfield. Su madre está viva, aunque muy grave. Es preferible que sepa usted la verdad». «Sí, por supuesto. Prefiero saberla», repuso Varia. «Entonces, hará lo posible por venir aquí tan pronto como pueda». «Así lo haré», le aseguró Varia. «Gracias, señorita Millfield». Ella escuchó un clic y la comunicación quedó interrumpida. Permaneció de pie un momento, preguntándose qué debía hacer y la manera más rápida de hacerlo. Abrió la puerta de la habitación. Henry estaba afuera, en el vestíbulo, limpiando los muebles. Llevaba puesto un chaleco a rayas y un gran delantal azul. «Henry, tengo que partir para Suiza ahora mismo», dijo Varia. «¿En dónde está el aeropuerto y cómo puedo averiguar a qué hora sale el próximo avión a Lausana?» «Yo lo investigaré por usted», contestó Henry. «Vístase, señorita. Pida a Annette que le ayude. Tan pronto como sepa a qué hora sale el avión, iré a decírselo». «Gracias, Henry», dijo Varia, agradecida. Subió a toda prisa la escalera. Al llegar al descanso, pensó en Ian. Debió informarle lo que estaba sucediendo y pedirle que la llevara al aeropuerto. Después de un momento de indecisión, se dirigió hacia su puerta y llamó a ella con gentileza. No obtuvo respuesta y, temerosa de despertar a los Duflot, dio vuelta al pomo de la cerradura y se asomó al interior. Las cortinas estaban abiertas y la luz del sol entraba a raudales por la ventana, pero nadie había dormido en la cama. Ella miró a su alrededor, pensando que tal vez estaba en la habitación, aunque no se hubiera acostado, pero la habitación estaba vacía. Entonces cerró la puerta y caminó a toda prisa por el pasillo, en dirección de su propio dormitorio. Annette estaba colgando su vestido cuando ella entró.
Henry va a avisarnos a qué hora sale un avión para Lausana. Dijo, por favor, mete algunas cosas, lo que creas que puedo necesitar por unos días, en una maleta pequeña. —¿Malas noticias, señorita? —preguntó Annette con simpatía. —Sí, sobre mi madre —respondió Varia. De algún modo sentía que no podía hablar de lo que estaba pasando. Empezaba a sentir el impacto de las palabras del doctor. Era solo consciente de una especie de piedra muy pesada que le oprimía el corazón, un torturante dolor físico. De algún modo, nada importaba ya excepto el hecho de que su madre se moría. Pierre, Ian, cuanta persona había ella conocido, se convirtieron en figuras borrosas, de poca importancia. Como autómata se puso el vestido que Annette había elegido para ella. Llamaron a la puerta y ella cruzó corriendo la habitación para abrirla. —Sale un avión a las 8 en punto, señorita —anunció Henry—. Tiene suerte, porque hay un asiento disponible. Lo he reservado para usted. —Gracias, Henry. Muchas gracias —exclamó Varia—. Me gustaría que me consiguiera un taxi. ¿Podría hacerlo? Henry asintió con la cabeza. Bajó la mirada hacia el vestíbulo, en cuyo rincón, visible desde arriba, aparecía el alto reloj de pie. —Deberá salir de aquí a las 7, indicó. Eso le deja un cuarto de hora para que desayune y para que Annette termine de hacer su maleta. Varia no sentía deseos de comer, pero para complacer a Henry se obligó a beber media taza de café y mordisquear un brioche fresco que él le había traído. Sentía la garganta seca y tuvo que hacer un gran esfuerzo para tragar el frugal desayuno. Fue con alivio que oyó a Henry anunciar que el taxi había llegado. —Por favor, di a Madame Duflot cuánto siento tener que alejarme así —dijo a Annette—. Explícale que mi madre está muy grave y agradécele, en mi nombre, por todas sus bondades. —¿Va usted a volver, señorita? —preguntó Annette—. Y en caso contrario, ¿qué debo hacer con su ropa? —Empácala y dásela al señor Blackwell —contestó Varia. —Muy bien, señorita. Obedeciendo a un impulso, Varia se inclinó y besó la mejilla de la doncella. —Gracias por todo, Annette —dijo—. Y como has sido tan bondadosa conmigo, ¿te gustaría quedarte con el vestido que usé anoche? Tal vez podrías lucirlo cuando vayas a un baile. Era un gesto impulsivo y bastante absurdo por parte de Varia, pero el rostro de Annette se iluminó de felicidad. —Mil gracias, señorita. Yo nunca había visto un vestido más hermoso que ese. Puedo hacerle mangas largas, llenar un poco el escote y usarlo como traje de novia cuando me case. Será el vestido más hermoso que ninguna muchacha de mi pueblo haya soñado nunca, ya no digamos que haya visto. —Entonces es tuyo, Annette —dijo Varia. Por un momento se le ocurrió preguntarse qué diría Sir Edward al respecto. Suponía que debía devolver al señor Maylis todos los vestidos cuando el viaje hubiera terminado. Ella, por su parte, no quería volver a ver el vestido, ni siquiera en el momento de tener que devolverlo a Madame René. Con un sonido parecido a un sollozo, se dio la vuelta para alejarse de Annette y bajar a toda prisa por la escalera, seguida por Henry, que llevaba su maleta. El taxi esperaba junto a la puerta. Por un momento se preguntó dónde estaría Ian y qué diría cuando supiera que se había ido. ¿Qué importa lo que él piense?, se dijo. Sin duda, se alegraría de librarse de ella. En realidad, después de lo sucedido la noche anterior, habría resultado difícil encontrarse con él y aparentar, frente a los Duflot, que todo entre ellos era armonía. Sus pensamientos volvieron a concentrarse en su madre durante el resto del recorrido al aeropuerto. Al llegar a este compró su billete y se unió a la fila de personas que esperaba para abordar el avión. El pasaje a Lausana absorbió una buena cantidad de su dinero, pero aún le quedaba algo. Cuando al fin se encontró a bordo del avión y éste empezó a correr por la pista, sintió la repentina nostalgia de tener a su lado a alguien a quien ella conocía. Recordaba con gran claridad la sensación de la mano de Ian en torno a la suya, cuando despegaron del aeropuerto de Londres. Aquella había sido la primera vez, pensó, en que él se había mostrado gentil con ella, la primera vez que no la había visto con hostilidad. El avión dio una vuelta antes de ascender y de pronto la invadió de nuevo el temor de que se estrellarían. Oh, si solo Ian estuviera ahí para mitigar sus temores. De pronto, como si estuviera sucediendo nuevamente, sintió el contacto de sus labios sedosos en los suyos. Había sido un beso completamente diferente a cualquier otro que hubiera recibido jamás. La boca de Ian la había tenido un instante cautiva,
pero lo hizo con tal gentileza que eso produjo una extraña paz tanto para su mente como para su corazón. Varia abrió los ojos. Estaba ya en el aire y ella ni siquiera se había percatado de en qué momento habían despegado. De manera asombrosa, ya no tenía miedo. Era el recuerdo de los labios de Ian lo que había hecho que lo perdiera. Varia permaneció sentada, contemplando el lago de Ginebra. El agua, el cielo, las islas, las montañas que se veían en la distancia. Todo era azul. Era tan hermoso que le quitaba a uno el aliento y, sin embargo, la mirada de Varia era incierta. Estaba sumida en un mundo personal, oscuro, solitario y vacío, en el cual no tenía hacia quién volverse. Después de que el funeral, una sencilla ceremonia bella por su misma simplicidad, había concluido, el doctor Berger le había dicho: «Vaya al jardín, yo sé que desea estar sola». Nada pudo decir, pero se alejó, casi sin ver, de los largos edificios blancos que constituían el sanatorio, hacia donde el jardín, con sus flores de brillantes colores, sus arbustos olorosos y sus frondosos árboles, descendía por la ladera para formar un paraíso perfecto, de paz y descanso. Caminó hasta que perdió de vista todos los edificios. Por fin se sentó en una pequeña banca de madera, en un lugar donde no se oía ningún otro sonido, que no fuera el zumbido de las abejas y el canto suave de los grillos. Se movía como autómata, como si otra persona, y no ella, dirigiera sus piernas. Ahora estaba inmóvil, consciente solo de la oscuridad que había en su alma, de una desventura que estaba más allá de las lágrimas. Le parecía que desde que llegara a Lyon y bajara en el aeropuerto de Lausana, había entrado en un túnel de desolación del cual no había escapatoria posible. Había sido casi una pesadilla escuchar la voz tranquila del doctor Berger decir algo que ella ya sabía en el fondo de su corazón. «Me temo, señorita Millfield», le había dicho, «que tiene usted que enfrentarse a la verdad. Su madre no puede vivir mucho tiempo, unas cuantas horas, tal vez el resto del día. En realidad, creo que se ha aferrado a la vida solo por el deseo que tiene de verla». Hizo una pausa. «Solo puedo decirle una cosa para consolarla. Ella no ha sufrido ningún dolor. Procuramos evitarle todos los sufrimientos que la habrían torturado si no hubiera estado aquí. Pero no podemos realizar milagros, y su madre tiene un mal demasiado avanzado para que podamos vencerlo». «¿Por qué tenía que suceder esto?», preguntó Varia. «Eso es algo que siempre nos preguntamos cuando nos enfrentamos a la muerte», repuso el doctor Berger con gravedad. «Puedo decirle algo más. Su madre no teme morir. Creo, de verdad, que está deseando la muerte». «Eso debe ser. Quizá a que ella espera reunirse con mi padre», contestó Varia. «Hemos hablado mucho sobre estas cosas. Ella siempre me ha dicho que si no hubiera sido por mí, habría querido morir el mismo día en que murió él». El doctor asintió. «¿El padre de usted se llamaba John?», preguntó. «Sí», contestó Varia. «Me lo imaginé. Su madre pronuncia con frecuencia ese nombre cuando está dormida». El doctor Berger condujo a Varia a la pequeña habitación, lindamente amueblada, donde yacía su madre. Tenía grandes ventanas que daban al jardín, lleno de flores. Más allá de este, podía distinguirse el lago. Los toldos que protegían del sol las ventanas habían sido bajados, y la habitación estaba fresca y tranquila. Varia vio que su madre estaba acostada, inmóvil, en la alta cama de hospital. Su rostro parecía extrañamente pequeño y pálido contra el blanco inmaculado de las almohadas. Con un supremo esfuerzo, Varia se obligó a sonreír al acercarse a ella. Con sus dedos tibios cubrió la mano fría y delgada que había sobre la ropa de cama. «Mamá, ya estoy aquí», dijo, y con dificultad evitó que su voz se quebrara al hablar. Le pareció como si la razón de su madre volviera de una gran distancia. «Varia», preguntó con voz débil. «Aquí estoy, mamá. Oh, mi querida mamá. Estoy aquí contigo. Quería verte», murmuró la señora Millfield casi en un susurro. Varia se arrodilló junto a la cama, de modo que su cabeza quedara al nivel de los labios de su madre. Era un gran consuelo estar cerca de ella, saber que estaban juntas, aunque fuera en aquella habitación extraña y en un país extraño. «Quiero decirte algo». La voz de la señora Millfield sonó un poco más fuerte. «Dime lo que quieras,
suplicó Varia. Voy a morir. Y lo sé, pero tú no debes preocuparte. No quiero que sufras por mí, que te sientas desventurada. Oh, mamá, ¿cómo podría evitarlo?, exclamó Varia. Tú eres joven, contestó la señora Milfield. Tienes muchas cosas que hacer. He tratado de cuidar de ti, pero ya no puedo hacerlo más. Voy a reunirme con John. ¿Qué voy a hacer cuando ya no estés conmigo? Una leve sonrisa asomó a los labios de la señora Milfield. Vas a ser muy feliz, mi amor, murmuró. Muy feliz. Él me simpatiza mucho. Varia miró a su madre asombrada. ¿Qué quería decir con eso? ¿A quién se refería? ¿De quién estaba hablando? Mientras esas preguntas temblaban en sus labios, fueron detenidas por una expresión de éxtasis que transformó de pronto el rostro de la enferma. Por un momento a Varia le pareció como si las líneas de la edad se hubieran esfumado, como si los años se hubieran desvanecido, y su madre no estuviera enferma y consumida por el sufrimiento, sino que volvería a ser joven, hermosa y llena de vida, como lo fuera en su juventud. Abrió los ojos desmesuradamente y entonces su voz, que de pronto se había vuelto clara y fuerte, retumbó a través de la habitación. «Oh, John, John», exclamó. Hizo un esfuerzo para levantar los brazos. Por un momento quedaron suspendidos en el aire antes de caer de nuevo, flácidos y sin vida, sobre la colcha. Varia comprendió enseguida que su madre había expirado. Joven y hermosa otra vez, se había reunido para siempre con el esposo que había ido a buscarla. Varia comprendió todo esto porque, por el momento, no pudo ponerlo en palabras. Se limitó a permanecer arrodillada y en silencio junto a la cama, sin llorar, hasta que alguien la ayudó a incorporarse y la condujo a otra habitación. Ahora, sentada en la banca de madera del jardín, se vio volviendo sola a su pequeño apartamento y tratando de conseguir otro empleo. Se imaginó regresando por las noches a cocinar su propia comida, a sentarse en silencio, leyendo o pensando, hasta que llegara la hora de irse a la cama. Vio los años que se extendían ante ella, tristes y vacíos. Se encogió de terror ante la sola idea de vivir así. Ella no había hablado con Ian, aunque sabía que éste había telefoneado todos los días. Con algo muy cercano al pánico en la voz, le había dicho al doctor Berger que no podía hablar con él, ni podía ver a nadie. Varia se mostraba muy agradecida con el doctor, cuando éste aceptó sin discutir la decisión de ella. Supongo que debo volver mañana a Inglaterra, se dijo. Se sintió muy deprimida al pensar en los arreglos de su viaje. Fue así, mientras estaba pensando en ello, que escuchó pasos detrás de ella. Volvió la cabeza y empezó a incorporarse con una leve exclamación de franco horror. Era Pierre quien había llegado y se encontraba ahora de pie frente a ella. Pierre, moreno y apuesto, la última persona a quien hubiera esperado ver en esos momentos. «No tengas miedo», dijo él. «Por favor, no tengas miedo de mí». Su tono era casi humilde y Varia comprendió con una sensación de sorpresa que él le estaba sonriendo, no con la resplandeciente sonrisa de conquistador con la cual estaba tan familiarizada, sino con una de disculpa. «¿Qué quieres?», preguntó ella, y su voz sonó jadeante a causa de la sorpresa que le había causado el verlo. «He venido a pedirte disculpas», empezó a decir. «No debes enfadarte con el doctor Berger porque me dejó entrar. He estado llamando por teléfono diariamente, desde que llegaste aquí, suplicándole que me permitiera verte». «Yo no lo sabía», dijo Varia. Al mirarlo, vio que había una larga decoloración a un lado de su rostro y que tenía una cicatriz reciente en el labio inferior, que también estaba rodeado por el tono azul oscuro de un golpe. «Siento mucho lo de tu madre», dijo Pierre. La bondad de su tono hizo que las lágrimas cosquillearan los ojos de Varia por primera vez desde que su madre muriera. No había podido llorar, aunque ella sabía que habrían sido más fáciles las cosas si hubiera podido hacerlo. «No vamos a hablar de eso», dijo Pierre con rapidez, «pero quería que supieras que lo lamento mucho. Vine aquí para decirte que siento mucho, además, la forma en que me comporté la otra noche». Varia se sintió estremecer y trató de evitar el pensar en lo que había sucedido en el château. «Yo sé que mi proceder fue imperdonable», prosiguió diciendo Pierre, «pero en cierta forma fue tu culpa». «¿Mi culpa?», preguntó Varia sorprendida. «Sí, tu culpa.
repitió él en tono grave. Sabes, acababa yo de enterarme esa noche de tu compromiso con Blackwell. Yo pensaba que eras diferente a otras mujeres. Pensé que eras nítida e inocente, que tú estabas por encima de todos los engaños y embustes con los que tantas mujeres enlodan su vida. Él levantó los ojos y miró hacia la cabeza, que ella había vuelto hacia otro lado, mientras añadía: creo que el saber que no me habías dicho nada sobre tu compromiso matrimonial, que amabas a otro hombre lo suficiente como para casarte con él, me volvió loco. Dios mío, la verdad era que yo te amaba. Se detuvo por un instante y entonces añadió: sé que tengo una reputación infame. Las mujeres siempre han sido un problema en mi vida, tal vez porque han sido demasiado fáciles. Cualquier mujer en la cual yo me interesaba no solo se dejaba conquistar por mí, sino que muchas veces la conquista las hacía ellas. No pretendo disculparme, solo te estoy exponiendo los hechos escuetos. No necesitas decirme todo esto, interrumpió Varia, sintiéndose turbada ante la franqueza de él. Tengo que hacerlo, contestó Pierre con sencillez. Necesitas comprender las cosas. Sabes, me enamoré de ti sinceramente, y eso se debió a que eras diferente a las demás. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.